Buenos días, bendiciones. Bienvenido a este tiempo de estudio. Hoy vamos a iniciar una serie de partes, un estudio acerca del tema que lo he titulado ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Vamos a dedicar entonces la primera parte a empezar con la introducción. Cuando nosotros hemos venido a los pies del Señor Jesús y Él entró en nuestro corazón, lo primero que ocurrió es el nuevo nacimiento. El espíritu nació, había estado muerto, y el alma inició un proceso de renovación, de restauración, porque tiene que restaurarse tu manera de pensar, pensamientos, tiene que restaurarse tus emociones, tus sentimientos y también tu voluntad para que tú puedas rendirla a la obediencia a Cristo Jesús. Todo eso conlleva un proceso. Es como que si nosotros tomamos a una persona que ha estado salvajemente viviendo en la selva y que no ha conocido la civilización, y de pronto nos vemos abocados a introducirlo en un proceso de aprendizaje, de educación, para formar en él una cultura que no ha tenido durante todo ese tiempo de ostracismo, de vida apartada completamente de la sociedad. Cuando nosotros venimos a Cristo, prácticamente se inicia de parte de Dios un proceso similar, porque nosotros hemos estado únicamente con una mentalidad de esclavos, esclavizados a una forma de vida en pecado. Es como ocurrió con el pueblo de Israel. Estuvo esclavizado en Egipto y no tenían sino una mentalidad perdedora, una mentalidad de cobardes y de esclavos. Y Dios los prepara durante 40 años a través de algunas generaciones para cambiar esa mentalidad y tener una mentalidad de conquistadores, de vencedores, para poder luchar contra todos aquellos pueblos que estaban ocupando Canaán, que era la tierra prometida, y poderla ellos apropiarse de ella, porque era la tierra que Dios les había dado, de la cual salió Jacob con toda su familia cuando fueron a Egipto. Entonces ellos regresaban a la tierra que Dios les había dado, la que había prometido a Abraham. Así también en el Espíritu Dios nos ha prometido una tierra prometida. Y nosotros necesitamos ser preparados con una mentalidad nueva. Entonces Él inicia un proceso. A ese proceso nosotros lo llamamos formar el carácter de Cristo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros, porque nosotros no teníamos un modelo, nosotros hacíamos lo que nos placía en la vida pecaminosa y no teníamos un norte, un rumbo, sino simplemente vivíamos, existíamos y vivíamos una vida pecaminosa. Pero el Señor, al venir nosotros a Cristo, Él decidió formar en nosotros a Cristo. Ahora, este carácter de Cristo, ¿por qué tiene que ser formado en nosotros, en cada uno de los que hemos nacido de nuevo? Porque si no se forma el carácter de Cristo, simplemente quedamos en una mera religión. Somos religiosos, vegetamos y hemos cambiado de una a otra religión. Es como cuando un objeto sale de un bolsillo del pantalón y entra en otro bolsillo. Se queda en el mismo pantalón. No hay un cambio realmente. Entonces, Él quiere cambiar completamente tu mentalidad y la mía, y por eso tiene que ser formado Cristo en nosotros. Ahora, iniciamos con esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros? En primer lugar, porque Cristo fue constituido como ejemplo para nosotros. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Padre resolvió formar, o mejor dicho, establecer en Cristo un ejemplo para que nosotros tengamos un norte, para que podamos, imitándolo, empezar a vivir una vida con sentido, una vida con propósito en esta tierra, ¿no? Entonces, Él vino a darnos ejemplo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
significa que él fue establecido como un prototipo, ¿no? Aquel primer vehículo que una fábrica construye, lo somete a prueba y una vez que ya está aprobado ese vehículo, va a ser el ejemplo para toda la serie de vehículos que se van a producir en serie en esa fábrica. Ese es el prototipo, el primer vehículo. Él también fue constituido como el primogénito de muchos hermanos, dice la Escritura. Entonces nosotros somos hermanados con Cristo porque tenemos un mismo Padre. El Padre de Jesucristo es el Padre de nosotros. Él es el unigénito de Dios, nosotros somos hijos adoptivos de Él. Pero somos igualmente herederos y coherederos con Cristo, dice también en 2 Corintios. De manera que nosotros somos hermanados junto con Cristo. Él es nuestro hermano mayor, nuestro prototipo, nuestro ejemplo, y debemos poner nuestras miradas siempre en Él. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto pues fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, esas son las pisadas que tú y yo debemos seguir. Entonces, el carácter de Cristo debe ser formado para que nosotros aprendamos a ser como Él fue y lleguemos a ser como Él fue. Él es nuestro prototipo. Este es el primer punto, porque Él fue constituido ejemplo para nosotros. El segundo punto es porque Él vino a reemplazar a Adán como modelo inicial. Cuando Dios creó a Abraham, a Adán, su propósito fue el de que él fuese aquel en cuya persona debamos centrar nuestras miradas. Pero él fracasó y el modelo de Adán ya no fue un modelo que debamos seguir, sino más bien él produjo generaciones de seres humanos con el mismo virus del pecado que entró en él después de la tentación. Entonces él ya no fue más un ejemplo y toda la raza humana simplemente ha seguido sus impulsos, los impulsos pecaminosos de esta naturaleza caída. Entonces no teníamos un ejemplo. Entonces Jesucristo vino a reemplazar ese ejemplo. Dice Romanos 5, versos 19 y 21, porque así como por la desobediencia de un hombre, que ya sabemos que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, siguiendo a Jesucristo, nosotros alcanzaremos justicia de Dios. Ese es nuestro modelo. Dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte en Adán, así también la gracia reine por la justicia en Jesucristo para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que entonces vino a reemplazar ese modelo fracasado. Y por último, tercero, de los muchos que podríamos citar, pero estos son los principales, consideramos, porque es la voluntad y el propósito del Padre. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en nosotros, el carácter de Cristo, esas características intrínsecas que él tenía, esas motivaciones que lo llevaron a él a ofrendar su vida, esas deben ser los ejemplos, las características que debemos nosotros tener. Entonces, el Padre, como a barro en manos de alfarero divino, nos toma a nosotros y nos moldea a la forma del prototipo, de manera que nosotros podamos ser los pequeños Cristos que significaba el término cristiano que se les adjudicó a todos los discípulos de Jesús en Antioquía, lo dice en Hechos. Los llamaron de una forma despectiva, pero esto es lo que quería decir. Eran remedos o eran copias de Jesucristo, porque ellos predicaban las buenas nuevas, ellos sanaban enfermos, echaban fuera demonios, hacían milagros, resucitaban muertos, etcétera, todo lo que Jesucristo hizo. Entonces eran pequeños Cristos. Esto es lo que significaba en ese entonces el término cristiano, pero lo usaron de manera burlona, despectiva, para mofarse de ellos. Entonces,
Efesios 4:13 también nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. Esa es la estatura que nosotros debemos alcanzar. Ese es el modelo. Siempre debemos compararnos a Él y decirnos, a ver, ¿cómo estoy yo ahora respecto a Jesucristo? ¿He mejorado? Sí, he crecido un poco. Ok, sigo creciendo. A ver, otro día, a ver, tal vez retrocedí, pero debo avanzar 2, 3 pasos. Y siempre comparándonos con Cristo, no con un pastor, no con otro hermano, no con nadie humano, sino únicamente con Jesucristo, que es el único modelo a seguir. Esto es lo que el Padre instituyó y por eso lo mandó a su propio Hijo para que siendo humano aquí entre nosotros nos dejara un ejemplo y se constituyera en ese molde, en ese prototipo que el Padre nos dejó para convertirnos en un verdadero hombre, en un verdadero ser humano a la imagen que Él creó a Adán inicialmente, pero que se frustró con el pecado. Entonces, así Cristo vino a reemplazar a Adán y ahora Él es nuestro prototipo, Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es nuestro modelo a imitar. Entonces, su carácter tiene que entrar a ser formado en nosotros. Estas son las principales razones por las cuales el carácter de Cristo debe ser moldeado en nosotros. Demos gracias al Señor por esta primera parte. Amado Padre, gracias por lo que tú muestras a través de tu palabra, que Cristo es nuestro modelo, nuestro prototipo. Ayúdanos, Señor, para puestas las miradas y nuestros ojos en Él, llegar a ser como Él es. Y como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta, siempre continuando hacia adelante, no regresando para atrás, sino siempre poniendo nuestras miradas en Jesús, que es nuestra meta, es nuestro objetivo, es nuestro prototipo. Señor amado, gracias, gracias por lo que hemos recibido hoy. En este día nos encomendamos con nuestras vidas en tus manos para hacer tu voluntad, siempre haciendo, Señor, las cosas como para ti, agradándote a ti. Ayúdanos a ser eficientes y eficaces en todo cuanto hagamos para que podamos llevar el pan con el sudor de nuestra frente a nuestras mesas, porque tú eres el que nos lo provees. Señor, guárdanos, cuídanos, líbranos de todo mal y a nuestra familia, y que en todo siempre, Señor, proyectemos esa imagen, la imagen de Jesucristo en nuestra vida para alcanzar a los perdidos, porque tu retorno, Señor Jesús, está muy cercano. Gracias, gracias en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Será hasta una nueva oportunidad en que volvamos y continuemos con la segunda parte de este estudio. Hasta pronto. Dios te bendiga.